diminuto enclave de Mónaco, situado en la costa azul francesa, es uno de los países más antiguos de Europa. Tiene un vínculo con el puerto de Santa María a través de un antepasado de los actuales miembros de la Casa Soberana. El tatarabuelo de Alberto Alejandro Luis Pedro Grimaldi Kelly, para el mundo Alberto II de Mónaco, fue Isidoro de la Torre y Gil, descendiente de palestinos y nacido en el puerto de Santa María a principios del siglo XIX, quien más adelante hizo fortuna en México. En diferentes ocasiones se le escuchó decir al príncipe Reiniero III: por mis venas corre tequila, en referencia a que descendía de una acaudalada familia mexicana de ascendencia portuense, los de la Torre y Mier. Su hija, Susana de la Torre, se casó con un noble francés y se trasladaron a Francia. Allí emparentarían con Luis II de Mónaco al casarse uno de sus hijos, Pierre de Polignac, con la descendiente Charlotte, ilegítima en principio de Luis II. El hijo de Charlotte, Reiniero III, es el padre del actual soberano, Alberto II. 5 generaciones lo separan del puerto de Santa María en la gaditana provincia de México. La minúscula ciudad-estado de 2 kilómetros cuadrados, un poco más grande que la ciudad del Vaticano y con 39.000 habitantes, está situada en la Riviera Francesa y ha sido noticia a lo largo de los años por la libertad con la que los miembros de la Casa Soberana de Mónaco, recordemos que no es casa real, se han paseado por el papel cuché y las revistas de colorines. Eso y que unas acertadas decisiones promocionales lo convierten, junto con el Casino de Mónaco, la playa del Ardotto y ser escenario del Grand Prix monegasco, en uno de los 3 enclaves con el metro cuadrado más caro del mundo, entre 36.000 y 60.000 euros, seguidos por Hong Kong y Londres. El ancestro portuense de Alberto II, Isidoro de la Torre, nació en el puerto de Santa María en julio de 1814, poco después de la Guerra de la Independencia contra el invasor francés. Su partida de bautismo puede ser consultada en los archivos de la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros. El momento económico por el que atravesaba la ciudad no era bueno, por lo que la familia decide emigrar a México con la ebullición de la independencia de Nueva España, donde triunfan con negocios mercantiles. Con 40 años, Isidoro se casa con la joven Luisa Mariana Mier y Celis, hija del considerado Rothschild mexicano. A la hija de estos, Susana de la Torre y Mier, la casan con el conde francés Magencio de Polignac, otro hombre de negocios que había buscado fortuna en los territorios mexicanos. Poco después se trasladan a Francia y con él Isidoro de la Torre, el ancestro portuense del príncipe Alberto II. El hijo de este matrimonio, Pierre de Polignac, es el que enlaza con los monegascos, casándose con Charlotte, la madre de Reiniero, quien pasó a la historia como la hija de la lavandera. Veamos por qué de tan curioso nombre. Luis II, el príncipe soldado, servía en Argelia con el tercer ejército de cazadores de Francia y allí se enamoró de la mujer que se encargaba de cuidar de los uniformes de los oficiales, con quien mantuvo una fructífera relación. El nombre de la lavandera era María Julieta Louvet, modelo de fotos artísticas y azafata en un cabaret, que estaba divorciada de un fotógrafo parisino. De la relación entre María Julieta y el príncipe nacería Charlotte en 1898, no siendo reconocida por Luis II hasta 1919, convirtiéndose así en heredera del trono. Pierre de Polignac se casó en 1920 con Charlotte, aunque ésta no llegaría a sentarse en el salón del trono, abdicando en su hijo Reiniero en 1944, que fue quien sucedió a su abuelo a la muerte de este en 1949. Entre las mayores sombras del periodo de Luis II se encuentra la ocupación nazi, una actitud complaciente de pura supervivencia, pero Mónaco además fue refugio de la evasión de capitales y facilitó la huida de nazis que escapaban de la Segunda Guerra Mundial. El escaparate de Mónaco se empezó a construir con la aparición en 1956 de Grace Kelly, la actriz que sería el icono de la mejor campaña de imagen que podía soñar un país. Con su casamiento con el príncipe Reiniero empezaron a verse caras de Hollywood y capital americano al servicio de la ciudad-estado, con pingües beneficios para el príncipe, dando lugar a los consabidos pelotazos urbanísticos y bursátil.
Atrás quedaron los enfrentamientos de Reiniero con su hermana Antonieta, protegida por el poder económico paralelo del naviero Aristóteles Onassis. Muy importante fue el nacimiento de Alberto en 1958, asegurando así la sucesión en el Principado. Y es que el Tratado de París de 1918 entre Francia y Mónaco señalaba en su artículo 3 que en el caso de una vacante de la corona, en particular por falta de herederos directos o adoptivos, el territorio monegasco formará bajo el protectorado de Francia un estado autónomo con el nombre de Estado de Mónaco. Y es que, sin heredero masculino, Mónaco podía volver a pertenecer a Francia. Por cierto, la reina española en el exilio, Victoria Eugenia, ejerció de madrina en el bautizo de Alberto. El origen portuense del actual soberano de Mónaco, Alberto II, el tataranieto de Isidoro de la Torre, nos ha permitido conocer un poco más de esta curiosidad geopolítica, urbanística y en ocasiones de glamour que es Mónaco.